Muy buenos días, mi nombre es Iván Alejandro Ortega Cisneros, soy alumno de la Universidad Tecnológica de Chihuahua. El día de hoy voy a grabar el video de la práctica número 4 para la materia de control de motores. Esta práctica consiste en el cambio de conexión en plena marcha. Un motor de corriente alterna tiene distintos tipos de conexión dependiendo de su aplicación. Un motor puede tener estos dos, conexión estrella o delta, el cual la estrella es para una conexión que el motor necesite una rapidez y el arranque y la conexión en delta con un arranque de potencia o de fuerza que necesite ejercer una fuerza al iniciar o en determinado momento. Ok, estas conexiones son de esta manera. Como lo indica, si volvemos al diagrama, ahorita explicaré las partes. Este es el motor. Si se fijan, sus terminales de entrada es VU1, V1, W1 y las de salida es W2, U2, V2. Entonces, por una conexión en delta, la cual delta dice que es de potencia, debe de estar conectada de esta manera. El U, V y W son las terminales, pero es U1 entrada y de salida, entrada y de salida, entrada y de salida. Entonces, para que esté conectado en forma de delta, la terminal U de entrada debe estar con la W2, que es la W de salida. Entonces, si vamos al diagrama, debe ser U de entrada, W de salida. El cual, si nosotros fijamos en esta parte del diagrama, están interconectadas de esta manera. Luego, nos fijamos que U2 es la salida, que U en salida va a estar conectado con V1 de entrada. Entonces, U de salida, V de entrada. Vamos al diagrama. V de entrada, U de salida. Se está cumpliendo, o sea, están conectadas por este medio. Luego está lo que es la V. Ya explicamos la V de entrada, pero la V de salida debe estar con la W de entrada. Entonces, si nos vamos, W de entrada con V de salida. Entonces, en esta conexión que está al lado derecho de esta sección, es la que escoge el arranque de potencia, que es en conexión en delta. Pero si nosotros nos vamos al otro tipo de conexión, que es el de estrella, el cual es de velocidad, indica que todo se va a unir en un mismo punto, como aquí lo indica. Aquí se me olvidó mencionarles que estos puntos son puntos de conexión, que estos puntos de conexión es los cables, o sea, es un puente, por así decirlo. Ok, en el de estrella, que es el de velocidad, está U1, V1, W1 y V1, y todos se conectan en un mismo punto. Entonces, si nos vamos al diagrama, es el de que entra aquí. Entonces, aquí y aquí se van a terminar en un mismo punto, se van a interconectar, van a entrar las tres líneas y van a terminar conectadas en un mismo punto. Que si nosotros vamos al diagrama, vienen las tres líneas, vienen por aquí y estas, o sea, es V1, V1, W1 y estas se van a conectar, W2, U2, V2, se van a conectar en un mismo punto cuando se energice este contactor de potencia, de fuerza. Todas se van a terminar en un mismo punto, o sea, están conectadas. Bien, pues esos son los tipos de conexión. Como he dicho, la conexión en estrella, la cual es todas en un mismo punto, es para rapidez, cuando el motor necesita estar efectuándose con velocidad. Pero cuando se necesita una potencia, que normalmente es cuando un motor arranca, que necesita tener más fuerza para poder hacer la operación, y ya después que ya tenga la suficiente inercia, cambia la rapidez que se necesita. Normalmente el docente nos explicó que era así. Bien, voy a explicar en qué consiste, qué partes tiene. Bueno, en el diagrama de potencia de fuerza están las tres líneas, línea 1, línea 2, línea 3 y su respectiva línea de protección. Estas las obtuve en esta sección de líneas y escogí esta línea de alimentación L1, L2, L3 más línea de protección. Luego, aquí como lo indica esta nota, F0 es el fusible térmico, el cual es este. Yo lo obtuve de
esta sección, el cual es de automáticos y disyuntores, y está el relé térmico, fusible o relé térmico. Luego está ahí en este circuito están tres contactores o tres contactos de un relevador en estado de fuerza, o sea, los que soportan grandes voltajes. Es el 1, es el 2, es el 2 y es el 3. Estos los obtuve en esta sección de contactos e interruptores, los cuales yo escogí 3 porque son 3 líneas, las de alimentación, las que yo quiero controlar. La línea de protección la conecté directa. Luego está lo que es el motor trifásico. El motor lo obtuve de esta sección de motores. Y es el motor trifásico Y y D, que es en estrella y en delta. Se puede tener cualquier tipo de conexión. Luego, para unir esta sección, estos componentes, me fui a la sección de cables y conexiones. Y aquí hay dos maneras de hacerlo. Hay por cable fase normal o el cable 3, que conecta tres componentes de tres líneas al mismo tiempo. Bien, esto es lo que consiste el diagrama de fuerza o de potencia. Luego paso a lo que es el diagrama de control o de escalera. Este debe de ser de menor voltaje. Estas pues es una línea de cada una de 110 volts, entonces puede tener 120, 240, 440, en distintos tipos de conexión puede tener distintos voltajes, pero son muy altos. Entonces, para controlarlo de una manera segura para el operador, debe de ser hasta 48 volts, 24, o sea, voltajes que sean seguros. Entonces, están en este diagrama de escalera, se divide en varios peldaños. Acaba de aclarar que para este punto es una línea, igual que es como una línea aquí, pero a este se le alimenta ya después de que pasó por un transformador. Eso no lo había mencionado en los anteriores videos. Luego que ya se pasó por el transformador, sale que son de 24 o 12 volts, depende del voltaje que uno quiera hacer. Bien, voy a empezar explicando el primer peldaño de este diagrama de escalera. Bien, el S0 es lo que es el botón de paro. Como ya lo he dicho en anteriores videos, es un botón normalmente cerrado, el cual es un botón de hongo o Z, se le conoce, el cual cuando se presione, lo que se busca hacer es desenergizar totalmente todo el diagrama de escalera, que a su vez va a desenergizar a los contactores de potencia, depende de cuál esté activado. Entonces al momento de desenergizarlo, si desenergiza tan solo a KM1, ya no importa que los demás estén activos. ¿Por qué? Porque ya aquí a partir de este punto ya no va a pasar lo que es el voltaje a lo demás. Luego cuando se presiona, se va a desenergizar, o sea, la corriente viene fluyendo por aquí, se presiona y se abre. Entonces, a partir de aquí la corriente y todo lo que implique a esto, ya no lo va a poder controlar, o sea, ya no va a tener corriente. Bien, el siguiente componente es un contacto normalmente abierto, un pulsador normalmente abierto, el cual, se me ha olvidado mencionarles, estos los obtuve de esta sección, de que son accionamientos. Este es el S1 es el pulsador normalmente abierto, y el paro es pulsador Z normalmente cerrado. Que a su vez, cuando esté el botón de paro en su estado original, en su estado de reposo, va a estar pasando la corriente, pero llegaría a este punto y a este punto. Pero por ninguno de los dos va a estar fluyendo hasta que se presione alguno de los dos. Este es un contacto que está controlado por esta bobina, y esta bobina, este contacto es normalmente abierto, se va a cerrar cuando se energice esta bobina, este relevador, y este relevador solamente se va a energizar cuando pase la corriente por esta parte. Y solamente de manera física se puede accionar S1, entonces solamente se va a activar este y los que estén controlados, como aquí se observa con KM1, cuando se energice el relevador. Entonces en esta sección, si se pulsa el pulsador, se va a energizar, activa sus bobinas internas, su bobina interna, que a su vez hace que sus contactos pasen de su estado de reposo a su estado de accionamiento. El estado de reposo puede estar normalmente cerrado o normalmente abierto. Aquí tenemos dos que son normalmente abiertos. Entonces cuando se energiza se cierra. En específico, la función que cumple es del memorizado e enclavamiento. Esto quiere decir que con que se presione tan solo una vez por unos cuantos segundos, con lo que
con lo que la corriente haga que se energice la bobina interna de este relevador, va a ser suficiente. ¿Para qué? Para que cuando se cierre su contacto, la corriente empiece a fluir tan solo por aquí, en caso de que esté presionado, y por esta sección cuando ya se energizó el relevador. Entonces, si ya el operador suelta el botón, pues por esta sección ya no va a estar fluyendo lo que es la corriente, pero sí va a estar fluyendo por este lado. Entonces, la función que cumple el KM1 es que el motor esté listo para comenzar. Aquí tenemos esta lámpara que es de color verde, lo cual indica que el motor está, o sea, que el circuito está listo para funcionar. Luego pasamos a lo que es al segundo peldaño. Comenzando de izquierda a derecha, el lado izquierdo está controlado por KM1, un contacto abierto de KM1, el cual, pues como ya lo indica, cuando ya se presionó y está listo para trabajar, se va a cerrar, entonces la corriente va a empezar a fluir. Entonces llega a estos dos puntos, llega hasta aquí, pero en esta sección pasa porque este es un contacto, en esta sección hay dos botones pulsadores, los cuales es NA, NC, como se indica en esta sección, pulsador NA, NC, que quiere decir que uno va a estar normalmente abierto y la otra sección va a estar normalmente cerrado. Como aquí se observa, tiene las patitas, las terminales 12 y 11 están normalmente cerradas, entonces cuando se energizó KM1, la corriente viene, fluye, como aquí está cerrado, está fluyendo, entonces llega hasta este punto, llega, y llega la corriente hasta aquí, llega hasta la terminal 14 del pulsador S3, perdón, y a su vez llega a este paralelo que es KM3, que es esta bobina, pero como aquí hay un paralelo, la corriente también fluye y llega hasta este punto. Y también llega al paralelo de la KM2, pero no tiene un paso de corriente. ¿Por qué? Porque está normalmente abierto. Y en esta sección también no tiene paso de corriente porque está normalmente abierto. Entonces, ninguna de las dos opciones va a estar activa. ¿Por qué? Porque aquí se detiene la corriente, entonces no puede fluir a modo de activar el relevador. Y en este caso, de igual manera, fluye hasta este punto, pero aquí ya no está lo suficientemente, o sea, no hay el flujo de corriente para activar el KM3. Como ya lo había dicho, bueno, estos pulsadores, cuando se presiona, se va a abrir y se va a cerrar. Entonces, para que yo activar KM2, necesito presionar S2. ¿Por qué? Porque la corriente, cuando ya está el circuito listo para accionar, llega hasta estos dos puntos, pero aquí se detienen estos dos puntos, ¿ok? Entonces, para que yo quiera hacer que KM2 se active, necesito presionar. ¿Por qué? Porque si vamos del relevador hacia atrás, hasta esta sección está fluyendo, pero en las terminales 13 y 14 del pulsador S2 ya está interrumpida el flujo de corriente. Entonces, para activarlo necesito pulsarlo. Entonces, al pulsarlo, las terminales 12 y 11 se abren, pero las 14 y 13 se cierran. Entonces el flujo de corriente empieza hacia este lado, que es como el arranque sea de modo de rapidez, que no tenga tanto torque. Pero por el otro lado, cuando se quiere arrancar el motor con mucho torque, mucha fuerza para cualquier requerimiento, se pulsa lo que es S3. ¿Por qué? Porque, como ya lo había dicho, llega la corriente, está fluyendo, pero llega hasta este punto. Aquí en esta sección se detiene. Entonces, si quiero energizar KM3, necesito ver dónde está interrumpido la corriente. Y justamente está en las terminales 13 y 14. Entonces, al momento de yo pulsar el pulsador S3, la terminal 13 y 14 se cierra y la 11 y la 12 se abre. Entonces, lo que provoca que nomás por esta sección esté fluyendo la corriente. Esto mismo pasa por este lado. Cuando uno se cierra, fluye por ahí, pero el otro se abre, lo que evita que la otra bobina se energice y provoque un cortocircuito.
Y también, como se está observando, hay dos contactos abiertos de KM2 y KM3, uno de cada uno. Esto, como ya lo dije, tiene la misma función que KM1, hacer el enclavamiento. O sea, que el operario no esté pulsando el botón siempre. O sea, con que una vez se energice, se va a estar funcionando el motor en ese tipo de conexión. Pero cuando se quiera cambiar de conexión, solamente se pulsa el otro y como están normalmente cerrado y normalmente abierto, se desenergiza. Al momento de desenergizarse, sus contactos internos vuelven a su estado original. En este caso son abiertos, entonces cuando les llega la corriente, por ejemplo, en este caso a KM3, este contacto se cierra. Entonces, si ya el pulsador S3 se suelta, ya la corriente no va a estar fluyendo por esta sección, pero sí va a estar fluyendo por esto. Entonces va a estar energizando KM3 siempre. Pero cuando se pulsa S2, aquí en esta sección, aquí en las terminales 12 y 11, se abre. Entonces ya a partir de aquí no hay flujo de corriente. Entonces ya deja de alimentar, o sea, supongamos que el último electrón de la corriente está pasando por esta sección y llega y alimenta el último, aquí a KM3. Entonces ya no, al no haber más, la bobina interna se desenergiza, provoca el desmagnetismo y sus contactos se abren. Pero como se pulsó se activó lo que es KM2. ¿Por qué? Porque las terminales 13 y 14 se cerraron. Entonces empezó a fluir la corriente y se energizó la bobina interna de KM2, que hace que sus contactos se cierren. Se cerró, entonces si se suelta el pulsador S2, aquí ya no va a pasar la corriente por esta sección, pero sí por aquí. ¿Ok? Entonces básicamente es de lo que consiste el cambio de conexión en plena marcha. Ahora voy a proseguir a lo que es correr la simulación, pero antes de eso me gustaría agregar dos lámparas para saber en qué sección o en qué tipo está trabajando. Entonces me voy aquí a la sección de bobinas y señalizaciones, escojo un piloto y una señalización, que es una lámpara, y lo coloco. Lo selecciono, me voy a esta sección, lo giro y lo conecto en paralelo. Al momento de yo conectarlo en paralelo, debo escoger los colores. Aquí están las líneas. Igual en esta donde yo hice la conexión para el diagrama de potencia, ahí están los cables que se deben usar, que debe ser el cable rojo, que es cable positivo, y el cable negro para negativo. Esto es en la sección del diagrama de escalera. Bien, escojo el cable rojo y lo conecto en paralelo a la bobina. Aquí además escojo un punto de unión para evitar que el software no lo detecte. Entonces aquí ya está, ya puse una lámpara en paralelo. Entonces voy a escoger el color, voy a ponerlo de color amarillo para cuando esté KM2 energizado. Pero también yo necesito otra señalización, entonces la coloco, la selecciono, la roto y la coloco en paralelo. De igual manera escojo sus cables y le hago su respectiva conexión en paralelo a la bobina. Ahora sí, esta yo quiero que sea de color azul, pongamos. Entonces ahora sí, dispongo a correr simulación. El fusible térmico, básicamente, el relé térmico, es cuando se detecta una anomalía, pues sí, vaya, se va a botar y no va a permitir el flujo de corriente. Entonces la función que tiene es como un elemento de seguridad. Entonces voy a mover un poquito mi cámara, lo voy a hacer un poco más pequeño para que se alcance a ver. Para esta sección ya está conectado y debo de empezar como se observa, esperemos que se pueda ver, el color es rojo en esta sección, pero llega hasta estos puntos. O sea, quiere decir que la corriente está llegando hasta aquí. Entonces, si quiere energizar, se pulsa. Entonces, si se observa, la corriente fluyó, se energizó KM1, se cerró sus contactos internos que se pueden ver en esta parte del diagrama de potencia, que están cerrados. O sea, supongamos, lo hacemos el paro de emergencia, que comprobamos que funciona, están en su estado, están abiertos, se pulsa,
sea, se pulsa y se energiza la bobina, se cierran sus contactos y también de potencia, pero también sus contactos electrónicos o eléctricos. Ok, aquí ya el botón lo puedo estar presionando o lo suelto y sí va a estar energizado siempre. ¿Por qué? Por el enclave o memorizado. Se observa la lámpara verde, lo cual indica que está lista para funcionar. Bien, voy a bajar un poquito el diagrama para que se pueda observar lo demás. Bien, cualquier motor, normalmente en la industria se necesita que arranque con mucha fuerza, con mucha potencia. Entonces voy a presionar S3. Esto lo es para hacer una acción, mover un cilindro, una cortina, no sé, qué sé yo, lo cual que sea sea su función. Pero entonces se necesita arrancar con potencia y se energiza. Lo pulso una sola vez y se energiza KM3, lo que provoca que su contacto interno se cierre y se haga un enclave. Pero también este KM3 tiene sus contactos de potencia que están en esta sección, que están conectados, que ya habíamos dicho que para su conexión es V1 con W2, como lo indica en esta sección. U1 con W2, V1 con U2, V1 con U2, W1 con V2, W1 con V2. Ok, ya que se mostró, se activó, se cerró la corriente. Entonces, se cerró el contactor, perdón. Entonces la corriente está fluyendo por esta sección también, lo que hace que su método de conexión sea de fuerza. Pero ok, ya aquí las lámparas indican que está listo para funcionar y que está arrancado en un arranque de potencia, que está de fuerza. Ok, pero ya se arrancó. Ahora lo que necesita y ya tiene la suficiente inercia. Entonces ahora lo que se necesita que sea de velocidad, o sea, quiere determinadas revoluciones por minuto. Entonces lo que se hace, se presiona el otro. Entonces, como se va a presionar, aquí lo que está fluyendo en la corriente es por la terminal 12 y la terminal 11. Entonces al presionarse se va a abrir y se va a desenergizar esta sección, pero a la vez se va a energizar esta otra, lo cual va a activar KM2, que KM2 es este contactor, lo cual todo va a hacer que se una en un mismo punto. Esto lo hemos dicho que es la conexión en estrella para rapidez. Como ves, las entradas U1, W1, V1 tienen sus salidas en un mismo punto, o sea, se unen en un mismo punto. Entonces pasamos a esta sección. Aquí cabe aclarar que a veces el mismo software de cada décimo que estamos utilizando debido a la situación sanitaria lo detecta como un cortocircuito. ¿Por qué? Porque no le da el suficiente delay, por así decirlo, para que él mismo detecte que, ok, ya se desenergizó la otra bobina, pero se energizó esta. Lo que él detecta que se energizaron las dos, por eso provoca un corto y sale un anuncio. Pero el docente nos indicó que no hay ningún problema. En la vida real funciona sin ningún problema. Entonces, ok, procedemos a pulsar S2, que es el pulsador para el cambio de conexión a una conexión en estrella, que es una conexión de rapidez. Entonces lo pulso, aquí se ha producido un corto, como lo he mencionado, pero para que vea que funciona, lo voy a volver a correr, lo voy a activar. ¿Por qué? Porque si no, no funciona, y lo presiono. Al momento de presionarlo, aquí se energiza lo que es la bobina y está funcionando el motor. De hecho, no sé por qué no funciona lo que es la lámpara. Debería estar funcionando. Esto es de acuerdo a un problema de conexión, lo más seguro, que lo voy a volver a realizar. Hago la conexión hasta este punto y corro simulación. Inicia. Si se observan, miren, estoy energizando, estoy presionando, pero no hay ningún problema, ni se cierran los contactos en el área de potencia. ¿Por qué? Porque KM1 no le está suministrando energía a este contacto abierto. ¿Y esto por qué? Porque no está activada. Entonces se necesita presionar este botón, es como un elemento de seguridad. Luego presiono para que corra. Como lo había dicho, había sido un error de conexión. ¿Por qué? Porque ya se está energizando esta lámpara. Ahora que ya se energizó, está corriendo hacia el mismo lado, está girando el motor, pero en distinto tipo de conexión. Ahora está con un arranque de velocidad, o sea, lo que le importa son las revoluciones. Pero supongamos que se debe de parar el motor. Entonces rápidamente se pulsa S0, que es el botón de paro, y se desenergiza absolutamente todo el sistema y se apaga lo que es el motor. Ok, una vez que se solucionó, se puede iniciar y se puede iniciar otra vez en rapidez.
pero también de rapidez se puede cambiar a lo que es el de fuerza, como en este caso, miren, hizo el cambio sin arrojar ninguna alarma. Y como observaron, el motor sigue funcionando hacia el mismo sentido, pero ahora están activados estos dos contactores. Bien, pues eso es lo que básicamente consiste la práctica número 4, la cual el título es cambio de conexión en plena marcha, de cambio de conexión de estrella a una conexión en delta. Bien, pues espero que mi explicación haya sido lo suficientemente clara. Muchas gracias.